Hola, bienvenidos a otro episodio más de Alegremente. Gracias por estar aquí. En esta semana voy a querer compartir acerca de, pues, otra de las cosas que son parte de mi historia, de lo que he venido experimentando en este camino hermoso, en este camino espiritual hermoso, desde que llegué al Creador de los cielos y de la tierra, Yahuwah, en el 2023. Hoy quiero compartir acerca de cómo se caen las capas de mentira, las capas de mentira. Nosotros hemos vivido en una sociedad, bueno, yo empecé a darme cuenta de muchas cosas en el 2021, en muchas oportunidades he compartido aquí, que fue justamente después del COVID, cuando empezaron a obligar a las personas a ponerse la vacuna, y ahí fue donde yo dije, esto no está bien, algo está raro aquí, me pareció muy extraño. Y fue ahí donde empecé mi camino de búsqueda y pues las cosas que conseguí no fueron nada bonitas. Entonces, una de las cosas que me fui dando cuenta es que hemos vivido lamentablemente todos en una sociedad que nos ha puesto una película, que nos ha puesto como un programa de televisión. Justamente si nos ponemos a pensar, pues la televisión es entretenimiento, es tener nuestra mente entretenida y todo lo que son los programas de televisión se llaman programas, pero no es casualidad que se llamen programas. Programas es porque pues poco a poco están influenciando nuestra vida, la manera en cómo vemos las cosas. Y pues así hemos estado en este mundo desde que llegamos. Venimos con una película, con una programación. La sociedad nos ha enseñado acerca de la historia, acerca de los estándares de vida, de lo que debemos hacer o no debemos hacer para ser exitoso. Nos ha puesto una imagen de lo que debería de ser una mujer, de lo que debería de ser un hombre, una imagen de lo que debería de ser una familia, una imagen de lo que es la espiritualidad, una imagen de un Dios y una imagen de un Jesús, una imagen de lo que es ayudar a otros, una imagen de lo que es tratar a otros, una imagen de cómo adorar a Dios, de una imagen de cómo caminar con Dios, etcétera, etcétera. Una imagen de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, de lo que se debe de comer, de lo que no se debe de comer. O sea, tenemos una imagen de todo en base a lo que la sociedad ha puesto en nuestra cabeza. Sin darnos cuenta, nos hemos involucrado, nos hemos metido dentro de todo este sistema de creencias sin saber, porque pues no sabemos, y al no tener otra cosa, lo que creemos es lo que, pues como vemos la vida. Lo que hemos tenido en nuestra cabeza, que son programas, es como vemos la vida. Entonces, lamentablemente, lo que hemos aprendido de todas estas cosas, estas imágenes que hemos aprendido, no son la realidad. Hemos estado viviendo como con un vidrio enfrente de nosotros que ha estado distorsionado, que ha estado borroso, pero ese vidrio está al frente de nosotros. O sea, es como que podemos ver, pero de manera borrosa, no podemos ver de manera clara. Es algo como que está torcido. Y la única manera de que este vidrio se caiga y ya nosotros no tengamos nada enfrente de nosotros es llenarnos más y más de la verdad, porque la verdad es la que nos va a ayudar a que nosotros estemos libres de todas las mentiras, de todas las capas de mentira de lo que se trata este episodio. Y aparte de eso, que nosotros podamos ver el camino clarito para poder ver hacia dónde vamos y por dónde vamos y a dónde vamos a llegar. Pero si nosotros tenemos ese vidrio distorsionado, sucio, no vamos a poder ver realmente por dónde va nuestro camino, sino con ese vidrio que está sucio vamos a ir por caminos diferentes, buscando cosas diferentes en base al vidrio que tenemos, en base a cómo vemos la vida, que no es de manera clarita. Entonces, bueno, una de las cosas que yo empecé a averiguar, cuando yo empecé a averiguar acerca de este mundo, ¿verdad? De las mentiras, de la corrupción y todo eso, y de la profundidad, de lo que yo había pensado en mi vida que era verdad, pero cómo ha sido distorsionado, cómo ha sido torcido. Y me di cuenta que es un sistema que no ha sido real y ha sido manipulado por
el príncipe de este mundo. Según las escrituras, el príncipe de este mundo es Satanás. Cuando yo llego hasta allá, hasta esto, que ya estoy así como que ya aquí, ¿qué voy a hacer? Cuando me doy cuenta que el príncipe de este mundo es quien ha manipulado, quien ha controlado, quien nos ha puesto la película, quien nos ha puesto la programación, ahí es donde tú dices, yo no quiero más ver el mundo con este vidrio distorsionado, con este vidrio sucio, con este vidrio torcido. Yo quiero ver el mundo como realmente es. Pero la manipulación y la programación que nos han puesto en nuestras cabezas desde que llegamos al mundo no ha sido obvia, no ha sido obvia y por eso es que es tan profundo, son tan profundas las mentiras y nos cuesta mucho, muchísimo más verlo cuando se nos presenta la verdad. Para poder nosotros ver la verdad, nosotros primero tenemos que desprogramarnos o darnos cuenta de que hemos sido engañados. Y eso fue lo que pasó en mi caso. Cuando yo empiezo a averiguar de todo lo que realmente el mundo nos ha dicho y empiezo a darme cuenta que son muchas mentiras y distorsión, porque la manera en cómo, o sea, si nosotros nos ponemos a averiguar un poco y a averiguar un poco quién es Satanás, él es un ángel, ¿verdad? Caído que se rebeló contra el Padre, el creador de los cielos y de la tierra. Y él es mentiroso, pero también es muy astuto. Entonces, nosotros tenemos este vidrio al frente de nosotros, todo sucio, distorsionado, y no podemos ver las cosas claritas porque ese vidrio lamentablemente se nos ha puesto enfrente de nosotros como que es la verdad, como que es la verdad, y por eso es que nos cuesta ver realmente la verdad cuando la tenemos al frente de nosotros. Y eso fue lo que en mi caso pasó, o sea, era difícil ver la verdad cuando yo pensaba que lo que yo había creído toda mi vida era verdad. Entonces, por eso es que cuesta tanto, porque como se nos ha presentado como una verdad, si se nos presenta como una mentira, si desde el principio nosotros se nos han presentado cosas y se caen porque son mentiras y son obvias que son mentiras, no tuviéramos este problema que tenemos ahorita, cuando tenemos una distorsión de lo que es la verdad, de lo que deberían de ser las cosas, de lo que es la verdad. Pero como él es tan astuto, él lo ha hecho de una manera muy sutil y lo que ha hecho es, como él también conoce la verdad, ya sabemos que él conoce la verdad también. Entonces, él ha usado pedacitos de verdad y nos las presenta como la realidad, como la verdad, pero está distorsionada. Entonces, realmente no es verdad, es mentira, pero solamente que él sabe cómo meterlo y cómo manipularlo para que nosotros creamos que es verdad. Y por eso es tan duro quitar esta programación para realmente ahora recibir lo que es verdad. Hay algunas personas que quizás se les hace más fácil porque ya vienen tiempo conociendo este mundo, están decepcionados, entonces cada vez que van descubriendo y descubriendo y descubriendo se van decepcionando más. Y es duro, no es sencillo, no es fácil, uno pasa como por un duelo. Imagínense que todo lo que creías o la mayoría de las cosas que creías se descubren. Es como que tú pensabas que todo era bonito con un lacito, pero resulta ser de que cuando abres eso, por dentro tiene lombrices y cosas feas, que no es lo que tú pensabas. Lo que tú pensabas era como un lacito, algo bonito, pero cuando lo abres te das cuenta de que no es bueno, no es bueno, es malo, al contrario. Entonces, cuando se te cae eso, cuando tú has creído algo toda una vida, de lo que nos han dicho, de la historia, de la sociedad, de todo, todo, de lo que deberíamos de ser como mujeres, como madres, como esposas, como familia, de lo que debería ser el hombre, de cómo deberíamos actuar entre nosotros, un montón de cosas. Cuando nosotros nos damos cuenta que eso que creíamos, de lo que hemos hecho, de lo que seguíamos, lo que buscábamos en nuestra vida, no es real, no es fácil, porque es como pasamos por un duelo, es como una muerte, es como una muerte. Ocurre una muerte de creencias, ocurre una muerte de lo que pensamos que era verdad. Y entonces ahí es donde empezamos a preguntarnos, entonces, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? Entonces, ¿de verdad qué es esto? Empiezas a cuestionarte todo, a cuestionarte todo. Y es hermoso porque pues en ese cuestionamiento realmente ocurre esa limpieza poco a poco cuando empezamos a
aprender de la verdad y que ese vidrio caiga. Pero solo pasa cuando empezamos a cuestionarnos, solo pasa cuando empezamos a ser realmente humildes de corazón y a decir, hemos estado engañados. Hemos estado todos engañados porque nosotros venimos a este mundo y lamentablemente lo que nos enseña, incluso nuestros familiares, es lo que los familiares le enseñaron y lo que los otros familiares le enseñaron y han sido pedacitos de verdad, pero torcidas, distorsionadas, sucias, que nos hace pensar de que sí es la verdad, pero no es al final. Es mentira, termina siendo mentira, porque no es lo que realmente teníamos que haber sabido desde el principio. Entonces, ocurre un duelo y eso fue lo que a mí me pasó. Yo estuve en un duelo, uno pasa por un montón de cosas, imagínense, uno pasa por tristeza, por rabia, por molestia, por ver que ya tú no crees en nada ni en nadie, entonces tú dices, entonces, ¿en qué creo? Entonces, ¿en qué creo? Muchas personas se quedan con esa pregunta. Pues necesitamos sencillamente creer lo que de repente en alguna oportunidad a lo mejor has escuchado, de que sí existe un creador, en alguna oportunidad lo has escuchado, que sí existe un creador de los cielos y de la tierra, un diseñador, el que te formó y que tiene un plan para nosotros. Eso es lo que se nos ha presentado, pero se nos ha presentado de manera distorsionada y por eso es que las personas no quieren escuchar de esto. Por eso es que las personas quieren salir corriendo porque la manera en cómo lo han escuchado ha sido a través de religión, a través de personas, a través de manipulación para que las personas no lleguen a la verdad, porque recordemos que el príncipe de este mundo es Satanás y él ha controlado y él ha manipulado y él se ha metido en todo precisamente para que nosotros no lleguemos a la verdad y que ese vidrio se caiga, ese vidrio sucio, distorsionado se caiga para que ahora podamos ver clarito. Yo les voy a contar un poquito mi historia y se relaciona con esto para que lo podamos ver. Yo me acuerdo que durante niña, yo tenía problemas de visión, pero yo no lo sabía, yo no tenía ni idea. Yo lo que hacía era que cuando yo iba a la escuela, como yo no veía bien, yo me sentaba en los primeros asientos. Y cuando las maestras escribían en el pizarrón, ¿verdad? En la pizarra, muchas veces yo no veía, a pesar de yo estar en los primeros asientos, yo no veía, yo me paraba y me paraba al lado del pizarrón y escribía, porque era la manera como veía, pues yo tenía que estar bien cerquita. Pero yo no tenía ni idea que lo que estaba pasando, porque aquí es muy diferente en Estados Unidos, aquí te hacen exámenes de la vista a los niños chiquiticos cuando tienen 4 años, así. Pero en Venezuela no lo hacen, no es nuestra costumbre, no es parte de lo que hacen en las escuelas ni nada. A lo mejor ya lo están haciendo, pero cuando yo estaba creciendo no. Entonces yo, toda mi vida, bueno, quién sabe desde cuándo yo veía mal. Yo no veía nada, yo estaba cieguita. Bueno, no completamente ciega, pero sí veía muy poco de lejos. Pero yo lo hacía, pero como yo veía que otras personas hacían lo mismo, yo pensé que era, yo nunca me cuestioné eso, yo nunca me cuestioné. Wow, ¿será que es que yo no veo bien nunca? Incluso veía gente con lentes y yo sin lentes, pero yo me paraba al lado del pizarrón y no tenía problema. Era un poquito incómodo porque yo no quería hacer eso, yo quería quedarme en mi puesto y de ahí escribir todo lo que estaba en el pizarrón. Pero no podía porque no veía, pero yo veía que otros niños eran igual, hacían lo mismo. Entonces yo decía, bueno, entonces esto no soy anormal, todos los demás hacen lo mismo. Y no fue, imagínense, así pasé todos mis años de escuela. Todos mis años de escuela lo pasé así, sin darme cuenta. Y mis papás tampoco se habían dado cuenta, nadie. No fue sino hasta que tenía 16 años, que un día estoy con mi hermana, estábamos en mi cuarto y de repente teníamos como un post, como un afiche al frente de mi cama y estábamos bien cerquita, un afiche que tenía letras. Yo me acuerdo que yo estaba con mi hermana, estábamos acostadas en la cama viendo el afiche y ella lo empezó a leer. Y entonces ella me pregunta, ay, lee la otra, yo leo esto, tú lees esto. Entonces cuando ella me pregunta a mí qué lea, yo le dije, es que no, necesito acercarme para leer. Y me dijo, ¿cómo? Tú no puedes ver esas letras que están ahí. Yo le decía, no puedo, no leo, no, está súper borroso. Y ahí fue donde ella se dio cuenta de que yo estaba ciega, o sea, que yo no estaba viendo casi nada de lejos. Entonces le dijo a mis papás y ahí fue donde yo fui por primera vez a una cita de la vista. Fue increíble. Y no fue ahí, sino cuando empieza la doctora a ponerme diferentes, ¿sabes? Cuando uno va
a un examen de la vista que te ponen diferentes lentes, te ponen un lente, después te ponen otro para ver cuál de todos es el que voy a usar. Cuando ella empieza a poner los lentes, yo digo, o sea, yo empiezo a leer lo que ella me dice, lees aquí, lees bien, qué tal aquí, qué tal allá, entonces me van poniendo los lentes y en ese momento era como que algo se había caído de mi visión y empecé a ver clarito, clarito. Yo no me había dado cuenta que que toda mi vida había visto borroso. No podía identificar bien los colores, no podía. Cuando ella me empieza a poner los lentes, yo digo, ¿qué es esto? Yo estaba feliz, hasta me estaba riendo cuando ella me ponía, porque yo estaba como que, sí, esa letra es esta letra es esta. Y ella me dijo, nunca te habían hecho esto. Y yo le digo, no. O sea, era como que una emoción tan grande de poder al fin ver las cosas claritas. Yo me acuerdo que cuando me pone por primera vez los lentes, me pusieron de contacto porque tenía demasiado aumento. Entonces decían que si me ponían lentes regulares, puede ser que me iba a afectar el peso en la nariz. Entonces me pusieron lentes de contacto. Cuando yo salgo de ese consultorio por primera vez con mis lentes de contacto, fue una cosa tan increíble. Es algo tan increíble. Yo podía ver la vida de colores, podía identificar formas bien, podía ver a personas que estaban al frente de mí, le podía ver bien detalladamente sus ojos, sus cejas. Es una cosa increíble, increíble. Y yo cuento todo esto porque algo parecido es lo que ha pasado en nuestras vidas. Nosotros hemos crecido sin darnos cuenta con un vidrio al frente de nosotros que nos ha puesto la vida de manera borrosa. Pero nosotros como no sabemos, yo no sabía que tenía problemas en la vista, yo pensé que era normal. Entonces podemos pensar en alguna oportunidad como que, wow, porque yo tengo que hacer esto y de repente no todo el mundo lo hace, ¿verdad? Y podemos pensar en alguna oportunidad como que, wow, esto está como un poquito extraño, pero como es tan profunda la programación que nos han puesto y ha sido toda una vida que hemos creído, que hemos pensado, que hemos actuado en base a este sistema, este mundo, hacemos las cosas en base a lo que dice el mundo, lo que dice el sistema, ha sido tan, tan profundo que nos cuesta realmente cuestionarnos y si realmente esto es una distorsión y lo que necesito es que este vidrio se caiga para poder ver realmente el camino y verlo derechito y verlo nítido, poder ver realmente con colores y de una manera detallada el camino en vez de ver algo con algo borroso y estar perdido en la vida buscando por aquí, buscando por allá, buscando en este camino, me voy al otro camino y me voy al otro camino. Cuando se quita ese vidrio, resulta que tenemos un camino derechito que nos conduce hacia algo espectacular. Pero si ese vidrio está ahí, va a ser muy difícil que podamos ver eso. Si mi hermana nunca se hubiese dado cuenta y yo jamás hubiese ido a esta consulta para que me pusieran lentes, jamás hubiese visto la vida tan bella como es. No me hubiese dado cuenta que hay colores, que no me hubiese dado cuenta que la vida es con detalles. Yo pensé que la vida era borrosa. Y así, lamentablemente, nosotros venimos a este mundo pensando que la vida es borrosa. Es borrosa, no es clara, es engaño, es mentira, es corrupción, es injusticia y no nos gusta, pero es lo que nos han puesto. Entonces, cuando eso se cae y empieza a venir la verdad a nuestra vida, poco a poco ese vidrio va cayendo y las capas de mentira van saliendo y empezamos a caminar en lo que ha sido verdad siempre, porque tiene que haber una verdad y tiene que haber una verdad que es lo que realmente ha regido todo desde el inicio, desde el inicio. Las capas de mentira han sido eso, mentiras, han sido sencillamente verdades distorsionadas. Se ha agarrado una verdad y se ha distorsionado, se ha torcido para que no veamos las cosas como son y para que nos peguemos más a esas mentiras. Porque si esas mentiras vienen pegadas a algo que es como verdad, pues entonces nos vamos a ir por allá pensando que esa es la verdad. Es como si fuera un perrito que uno les está dando las cositas que uno le da a los perritos que a ellos les encanta como para entrenarlos. Tú les vas dando a ese perrito vamos a decir es como decir como el dulce de los perros, algo así, que no es su comida, pero es algo así para entrenarlos o porque a ellos les encanta. Entonces tú les vas dando eso poquito a poquito, pero a medida que les vas dando eso, los estás llevando por un camino que no es y en el camino que no es les vas
no solamente les va dando eso, pero les va dando más y más cosas que ese perrito va a estar más y más y más en problemas. Porque tú lo estás llevando para donde tú quieres, pero le estás dando solamente pedacitos de cosas en vez de todo lo que debería esa persona o ese perrito saber. O por ejemplo, en nuestro caso. Eso es lo que ha hecho, eso es lo que ha venido haciendo Satanás con nosotros, con este mundo, con este sistema. Nos ha dado solamente pedacitos por aquí, por allá. Voy a poner este pedacito aquí, este pedacito allá, para que nosotros vayamos ahora para allá. Ese es el camino, ahora para allá. Ese es el camino, ahora para allá. Esa es la verdad, para allá. Ese es el camino. Y ahí nos mantengamos toda una vida dando vueltas, siguiendo nuestra cola, como lo he dicho en otros episodios, siguiendo nuestra cola, cuando el creador de los cielos y de la tierra, Yahuwah, nos los ha presentado sin pelos en la lengua, nos los ha presentado así. Esta es la verdad, esta es la guía. Si ustedes la siguen, lo que está aquí se va a cumplir en sus vidas. Y eso fue lo que pasó conmigo. Entonces, en mi caso, lo primero que tuve que reconocer cuando vi toda esta locura del mundo es que yo sé que he sido engañado. He sido engañada porque me di cuenta de la cantidad de mentiras que estaban en mi cabeza. He sido engañada. Segundo, tener la humildad para darme cuenta de que lo único que sé es que no sé nada. Que no sé nada. Cuando tú te das cuenta de que todo se ha caído, todo lo que pensaba, todo lo que creía se cae, entonces decimos, yo lo único que sé es que no sé nada. Y pedirle al creador o en eso que crees que te ayude a ver la verdad. Porque él lo dice, si tú me buscas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, me encontrarás. Y te mostraré cosas ocultas que tú ni siquiera sabes. Y así ha sido. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que tú empiezas a llenarte de la verdad de su palabra. Su palabra también ha sido usada para manipulación. Satanás conoce su palabra y la va a usar para manipular a mucha gente y lo va a usar para manipular a la gente a través de religiones. La va a usar de muchas maneras. Pero él siempre ha dicho, aquí está mi palabra, y mi palabra es verdad, y mi palabra es real, y hay un plan completito desde el principio hasta el final. No es solamente un pedacito de las escrituras, es todito. Y por eso es que cuando empezamos a leerla y a poner lo que es la verdad, lo que es verdad en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, ese vidrio que ha estado ahí toda una vida, que hemos visto la vida borrosa y no tenemos ni idea de realmente cómo es la verdad de la vida, cuando empezamos a poner esa verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, ese vidrio se cae y empezamos a ver la vida con detalles, empezamos a ver las cosas de la manera en como Él ha querido que la veamos desde el principio. Él nos los ha presentado claro, conciso, concreto. Lo que ha sido la confusión y lo que ha sido el desorden, Satanás lo ha puesto en un vidrio distorsionado, en un vidrio sucio. Pero cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón de verdad, el vidrio se empieza a caer, el vidrio empieza a romperse. Y es tan hermoso, yo se lo digo porque mi vida ha sido así, ha sido una transformación increíble que ha venido de Él cuando uno empieza a buscarlo con todo el corazón. Lo conseguimos y lo empezamos a buscar de todo corazón. ¿Y cómo lo empezamos a buscar? Empezar a tener una relación con Él, empezar a directamente, sin nadie, empezar a tener una relación con Él y empezar a leer las escrituras completitas para que entendamos quién realmente es ese creador de los cielos y de la tierra. No lo que nos ha dicho la iglesia, no lo que nos ha dicho la sociedad, que es Él, sino quién es Él, porque tú mismo vayas y lo leas. ¿Quién es su hijo? ¿Por qué Él envió a su hijo? ¿Por qué su hijo es importante que nosotros creamos en el hijo? ¿Y por qué es a través del hijo que venimos al Padre? Porque el hijo es mediador. Todo eso, la única manera realmente de saberlo y de entenderlo no es por lo que el pastor o el líder o la iglesia o el padre te lo diga, es porque tú vayas directamente a las escrituras y empieces a leerlo. Y cuando eso ocurre, empieza una limpieza. Empieza una limpieza. Nuestra vida va cambiando, nuestra vida se transforma porque su palabra es verdad, su palabra es vida,
Su palabra es nuestro alimento, su palabra es libertad, su palabra es la verdad, es todo. Está ahí, todo está ahí. Y de hecho, pues, Yahusha cuando vino aquí, vino con la palabra del Padre. Él era la palabra del Padre porque él no hacía nada sin que su Padre no le dijera. Él venía en representación del Padre a traernos la palabra. Él es la palabra del Padre. Y si Él es la palabra del Padre, entonces a través de Él que vamos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces es hermoso cuando nosotros le permitimos al Creador, Yahuwah, cuando nosotros le decimos ayúdame porque de verdad que yo estoy confundido o estoy confundida, no sé qué hacer. Cada vez te vas decepcionando y decepcionando y decepcionando más del mundo porque pues lamentablemente lo que el mundo nos ha ofrecido no sirve, no sirve. Se lo va a llevar el viento. Es la palabra que es eterna lo que nos va a mantener aquí hasta el final. Y en estos tiempos estamos pasando tiempos muy duros y muy difíciles. Y por eso es que yo sigo aquí insistiendo de que nosotros vayamos y leamos las escrituras completitas para saber realmente quién es Él, lo que quiere y para que tengamos su protección, su apoyo, su guía y para que nosotros estemos firmes, nos mantengamos en paz, con amor, con fuerzas en esos momentos duros que van a venir, en esos momentos duros que van a venir. Entonces, ¿qué queremos? Queremos vivir nuestra vida viendo de manera borrosa, de manera sucia, de manera distorsionada, o queremos empezar a poner verdad en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que ese vidrio se caiga y ya ahora podamos ver las cosas claritas. Y mientras más claridad, más claridad. Mientras más claridad, más claridad. Es maravilloso, pero solamente está en nosotros que nos dejemos que Él empiece a limpiar nuestras vidas con la verdad, que es su palabra, con la verdad. Él empieza a limpiar y hacer una limpieza profunda y quitarnos capas y capas y capas de mentira. Así que bueno, antes de irme ya voy a compartir algunos versículos hablando de que su palabra es verdad y que su palabra pues nos ayuda a estar libres, nos ayuda a santificarnos, que la palabra santificar o santo viene de ser apartados. La palabra, la palabra que es vida, que es nuestro pan, nos aparta. ¿De qué nos aparta? De este sistema de creencias, de este mundo que nos ha dado puras mentiras. Nos aparta para poder ahora realmente conocer lo que teníamos que conocer desde el principio y ver las cosas claritas. Es como ahora vamos a quitarnos ese vídeo para ver realmente la manera en cómo fuimos creados, la manera en cómo debíamos de haber hecho las cosas, la manera en cómo realmente debemos de ver las cosas y cómo son y todo. Entonces, bueno, en Salmo 91:4 dice así, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. En Juan 17:17, Yahusha en su oración dice así, santifícalos, que quiere decir apártalos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es bello. En Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los libertará. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Yahusha, nadie llega al Padre sino por mí. Ahí está todo. Nadie va a llegar al Padre sino por Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el mediador. Pero para poder nosotros entender todo esto, yo lo puedo decir y a lo mejor lo hemos escuchado en la iglesia o a lo mejor lo hemos escuchado en un libro, lo que sea. Pero para poder realmente entender la profundidad de lo que Él está diciendo aquí, necesitamos leer las escrituras completitas, porque Él no hablaba de nada que no estuviera en las escrituras. En las escrituras, y las escrituras son los primeros libros, ¿verdad? Lo que conocemos aquí como las enseñanzas del Torah, son los 5 primeros libros de la Biblia, y después viene todo lo que dijeron los profetas, que muchas de esas cosas se cumplieron cuando vino Yahusha. Y todavía hay muchas cosas que se van a cumplir, así que si realmente quieres saber y quieres tener claridad de quién es el Padre, de quién es el Hijo, de cuál es el plan y de lo que va a venir, de las profecías que no se han cumplido, de lo que viene, y para estar listo, preparado y tener las cosas viéndolas con más claridad, sin ese vidrio que nos han puesto, pues entonces aquí está.
nuestro creador bello Yahuwah nos ofrece, dice que Él está cerca de nosotros cuando realmente nosotros empezamos a buscarlo de corazón y a invocarlo con todo nuestro corazón, a pedir ayuda. Él está ahí y nos escucha. Así que bueno, un abrazo para todos, que tengan un feliz día, una maravillosa semana. Hasta la próxima. Bye. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Si te gustó, agradecería mucho que me dejaras una reseña en Apple Podcast o estrellitas en Spotify, y además lo compartas con alguien que le encantaría saber de esta información. Sígueme en las redes sociales como Mari Shadle, M-A-R-I latina S-H-A-D-L-E. Te mando un fuerte abrazo y mis mayores deseos de que vivas siempre con un corazón alegre y una mente curiosa para disfrutar la vida alegremente. Hasta la próxima.